Gracias, señora presidenta. Pero un día la arquitecta Silvia Arango, una profesora que yo diría que es de las personas que más entiende de ciudad en Colombia, me dijo, mire Jorge Enrique, en ciudades de la escala de Bogotá, los metros son como la muerte, que llega, llega. O sea, usted puede aplazar el momento, puede hacer cosas, pero que llega, llega, es una realidad inexorable. Solo se podría agregar que en el caso de los metros, entre más se demore, peor, ¿no? Porque los problemas que hay que resolver resultan ser más angustiosos y más complejos. Agreguemos además que cada flujo, esto es un problema de la técnica, este no es un problema del discurso político, este es un problema de la técnica. Cada flujo genera un medio de transporte particular que es el adecuado a ese flujo. O sea, dependiendo de lo que se quiera hacer, yo necesito un medio. A veces caminar está bien y es un medio individual, otras veces una bicicleta puede estar muy adecuada para lo que se necesita, en otras ocasiones hay que usar un automóvil, dependiendo también de lo que se quiera hacer. Yo diría que a nivel de transportes masivos menos de bus no debería utilizarse porque realmente no es eficiente. También los Transmilenios, si se usan adecuadamente de acuerdo con sus necesidades, pueden cumplirlo bien su papel, o un tranvía, pero después de ciertos volúmenes lo único que funciona bien o más o menos bien son los metros pesados. Eso, lo demás es retórica barata. Es casi increíble que estemos todavía empezando el siglo XXI en Colombia y todavía se discute en Bogotá si se necesita un metro. Bogotá necesita un metro desde hace décadas. Es una cosa que está perfectamente clara en cualquier análisis técnico que se quiera hacer. Aquí el último gran ensayo, la última gran chamborada fue intentar reemplazar el metro por el Transmilenio. Entonces los estudios decían que había que hacer un metro por la Caracas y se inventaron un Transmilenio como una genialidad. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Un Transmilenio en la Caracas absolutamente reventado. Una especie de máquina de tortura contra el ciudadano y ya literalmente no cabe la gente allí, no es posible meterle más. Puede que le aturuguen otros cuantos, pero tarde o temprano tendrán que reconocer que no da más. Es más, yo ya oigo decir que Bogotá entonces necesita un segundo piso en la Caracas para montarle otro Transmilenio encima de la Caracas. Ustedes se imaginan el adefesio urbanístico que eso significa. Este es un hecho que Bogotá y los colombianos tenemos que entender. No se puede forzar la realidad, no se puede atropellar la realidad técnica porque es imposible. Y hago esta anotación: esa decisión que estoy señalando significa que se tiraron la Caracas y está hoy perdida para lo que seguramente hubiera sido la mejor vía del metro de Bogotá, según lo habían dicho todos los estudios. Modificar esa circunstancia ya va a ser tremendamente difícil y eso podrá terminar afectando esta primera línea de metro de la cual estamos hablando. Los metros son por muchas razones de mejor calidad que cualquier otro sistema de transporte, digamos, que se le pueda parecer de alguna manera, su velocidad del recorrido, su carga y su descarga, y además tiene un encanto grande, es que si son subterráneos no ocupan espacio en la superficie, o sea que es un poco como crearle un subterráneo, otro piso hacia abajo a la ciudad, cosa que por supuesto es por razones obvias bien importantes. Entonces lo único que uno puede aducir contra un metro, contra un sistema de transporte pesado allí donde el flujo, el tráfico de las personas lo requiere, lo único que se puede aducir es que resulta ser una solución costosa, pero bueno, es que es la única solución. Yo diría que ese no es un problema sino un no problema. Esa es una realidad que hay que atender y que el problema que hay que resolver es cómo conseguir los recursos. Es cierto que se pueden hacer afinamientos técnicos y buscar pues que la obra sea de la mejor manera, y también es cierto que hay que hacer esfuerzos porque no haya corrupción, porque además la historia de los metros en el mundo es la historia de la corrupción, no se roban millones sino billones. Ahí hay que trabajar, pero también hay que decir una cosa: esto es subsidiado. No se puede hacer de ninguna manera. Es más, ni siquiera los sistemas de buses, para que sean de buena calidad, pueden no ser subsidiados. El subsidio es una inevitabilidad. Digamos que el subsidio es un signo del progreso ciudadano. ¿Cuál es el crimen de que un Estado subsidia a sus ciudadanos, a sus habitantes? ¿No se supone que el Estado funciona al servicio de los ciudadanos? ¿Por qué nos han convertido eso como una especie de mito, como una especie de crimen que nos termina llevando a
unas soluciones por completo inadecuadas. Y por supuesto que el subsidio que necesita el Metro de Bogotá no lo puede asumir Bogotá sola, no es posible. Los recursos no le dan para eso, entonces lo tiene que subsidiar la nación, como en Ven Ahora se definió en algún COMPES, y aquí hay que reclamarle con toda franqueza al presidente Santos, no se le puede mamar al Metro de Bogotá. Valga lo que valga, la nación le tiene que poner el pecho a la brisa, porque ¿qué otra solución vamos a tener? Nos vamos a esperar hasta que el desorden urbano imponga la brava dentro de 5, 10 o 20 años ese metro que llegará como la muerte llega inexorablemente. Entonces aquí no valen, digamos, los sofismas de ningún tipo. Por último, decir esto: si esto tiene que ser subsidiado y tiene unos costos que sin duda son relativamente importantes, pues también hay que levantar otra bandera, tiene que ser público y no puede ser el negocito de ningún particular. A esto no le cabe ni 1 milímetro de privatización, alcalde Petro, ni 1 milímetro de privatización, porque ¿cuál es el problema de la privatización? El privado primero nos cobra la financiación que los banqueros le cobran al privado por hacer cualquier cosa, pero después nos cobra una tasa de ganancia elevada inexorablemente, y esa tasa de ganancia de ese privado sumada a la financiación, entonces va o contra el subsidio y termina pasando lo que hoy pasa con Transmilenio, que parte del subsidio se va para pagar las ganancias de esos inversionistas, o peor aún, se va contra la tarifa. Y entonces permítame, señora Presidenta, hago un último comentario sobre la tarifa. En estos asuntos de transporte público masivo, el tema de la tarifa es un tema crucial. Aquí 100 pesos o 200 pesos resulta funcionar con un multiplicador que nos lleva a tenerle pavor a cualquier alza, por pequeña que sea. Y imaginémonos una familia de 4 personas, 200 pesos, 2 pasajes al día, eso nos empieza a hablar de unos 1.600 pesos para esa familia al día, por 365 días al año. Estamos hablando de que un incremento relativamente pequeño en la tarifa se vuelve confiscatorio. Entonces aquí hay que darse la pela completa como es. La nación debe respaldar a Bogotá. Entre otras cosas, Bogotá pone el 25% del total de los impuestos que se recaudan en Colombia, y esos impuestos se distribuyen por toda la geografía nacional. Entonces, ¿qué nos parece de extraño que se le ayude a Bogotá, que se le ayude a que funcione bien, a que sea más eficiente, a que los negocios se desarrollen de la mejor manera? Entonces yo insistiría, metro sí para allá, con las mejores consideraciones técnicas, sin corrupción, subsidiado y público, y no más negocitos para los supuestos salvadores sin los cuales que estas obras no pueden hacerse, que es la retórica neoliberal de la privatización. Muchas gracias, señora Presidenta.